nosotros ponemos, hermanitos, esto va a funcionar si nosotros ponemos en práctica toda esta teoría, ¿no? De una otra forma, yo les hablaba de una teoría oral, ¿no? Todo esto se nos va transmitiendo de una forma oral que se va transmitiendo de generación en generación. Y desde esa parte quisiera que entendiéramos, hay cosas que trato de asemejar, que trato de llevar a lo más cercano que pueda haber, ¿no? A qué me refiero a lo más cercano? O sea, que pudiéramos coincidir, coincidir en el idioma náhuatl al español castellano mexicano. Hay palabras que, como lo decía la hermanita Leti en una clase pasada, necesitamos decir la plegaria en náhuatl. En esa frase, en una sola palabra, está encerrada la magia de la palabra, ¿sí? Este primer párrafo de la plegaria de Tlacatecolotl, recuerden que Tlacatecolotl es una persona. Cuando habla de Tlacatl no quiere decir hombre, no, es Tlacatl es persona, Tecolotl, persona Tecolote. Todo esto nos conecta, nos empodera hacia ese, hacia ese camino, hermanitos, hacia ese conocer, hacia ese despertar de conciencia, porque es un despertar. Permítanme. Ciertamente, todos nosotros ya traemos un conocimiento, un conocimiento antiquísimo, ¿no? Que les decía yo en esta última reunión que tuvimos, que digamos, yo no tengo conocimiento, allá nosotros, pero realmente esto es importantísimo que pudiéramos asimilar. Esta pequeña frase, por favor, aprendamos básico. Antes de que iniciemos estos ejercicios, que ya tenemos 10 ejercicios, ¿eh? En el grupo compartí videos explicándoles paso a paso del cómo trabajar. Esta pequeña pulsera, si se dan cuenta, tiene tres, tres cuentitas de jade. Aquí lo tienen ustedes. Lo elaboramos en esta pequeña reunión pasada. Van a decir, bueno, ¿qué? ¿Lo vamos a elaborar? Claro que sí, hermanito. Necesito que consigamos hilo, ¿no? Si es posible de algodón, si no, pues esto de fibra. Debe de ser de color rojo, una piedrita de jade o de obsidiana, ¿verdad? Es indispensable. ¿Qué, qué es lo que contiene esta pulserita? Esta pulserita es protección para nosotros de afuera hacia adentro, pero también es protección de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, dentro de nosotros, hay cosas, hay energías, hay seres, ojo, seres que todavía no los conocemos, que todavía no los conocemos, que están dentro de nosotros. Y eso es lo que los va a contener. Esto no les va a permitir salir y tampoco les va a permitir entrar otras energías cuando hagamos estas prácticas. ¿Sí? ¿En qué sentido, hermanito?
Cuando nosotros nos empezamos a conectar con estos ejercicios a conciencia, con el corazón, con el estómago, con los hígados, con el ombligo, es súper interesante, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que vamos a masajear de arriba hacia abajo, fuera y en medio de está nuestro ombliguito? Lo sumergimos. Ojo, pero el siguiente paso es empezar a sacar esa energía. ¿Sí? Bueno, que en su proceso vamos a ir conociendo. A estas alturas, hermanitos, y bienvenidos los que se integran el día de hoy a este taller práctico de nahualismo, abierto a una mente que nos debe de llevar a nuestro primero autoconocimiento, ¿sí? Todos nosotros, los 31 aquí reunidos, ¿sí? Tlapoyahualti, Nocniva, Tlapoyahualti, bienvenidos. Los 31 aquí reunidos que estamos, por favor, es básico, iniciamos con la clase, es básico que tengamos una mente abierta. No es algo cuadradito. Bueno, no están tan cuadrados mis dedos. No es algo cuadrado. ¿A qué me refiero? A que si ustedes dicen, ¿por qué no le agrego este ejercicio? ¿Por qué no le agrego este otro elemento, otro patrón de conocimiento? ¿Podemos hacerlo? Sí, solo una sugerencia. No revolvamos con la religión esta práctica. No, no lo revolvamos con la religión, por favor. Sí, ¿por qué? Vamos a poner las cosas en claro. La religión nos enseña que hay dos seres totalmente contradictorios. ¿Quiénes son? Alguien me podría decir que hay dos seres que están fuera de nosotros que son totalmente opuestos. No apuestos, opuestos. ¿Quiénes serían? Dios y el diablo. Diablo y Dios. Tlazocamati. Exacto. Dios y el diablo. Cuando llegan los frailes, hombres de Dios, entre comillas, ¿cómo lo perciben Quetzalcóatl y Tezcatlipoca? De estos dos, ¿quién es Tezcatlipoca? ¿Quién es el diablo y quién es Dios? Quetzalcóatl es Dios y Tezcatlipoca lo consideran el diablo ellos. Tlazocamati. Tlazocamati. Qué bueno que lo tenemos presente. Ahora, dentro de los escritos, dicen, es importante que entendamos esto. Dentro de los escritos dicen, hay dos dioses, que no son dioses, ¿eh? Hay dos dioses gemelos. Y ahí lo venimos arrastrando, ¿no? Sí, son dioses, son gemelos. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca dice son dos dioses gemelos. No es así. No es así, hermanitos. No es así. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl ya viven aquí, en cada uno de sus templos sagrados de ustedes, de nosotros. En verdad, dice el sacerdote, en verdad os les digo que si se portan bien y agradan a Dios, se irán al cielo. Y si desagradan a Dios, irán al infierno. Y no soy sacrílego. No, vamos a ser realistas.
En el, en el concilio de Nicea, el emperador Constantino reunió los libros sagrados que formaron la Biblia católica y solamente retomaron libros que a ellos les convenía para controlar a la gente a través del miedo, a través del sometimiento. El emperador Constantino, al ver que estaba perdiendo el poder porque el cristianismo empezaba a mermar todo, toda esa población, que dijo, pues aprovecho esta arma, como todo político en este país y en todos los países. Aprovecho esta arma para poder controlar a la gente. Y les vamos a meter miedo de Dios y el diablo. Pero que van a decir, ¿qué tiene que ver el nahualismo con esto? Sí, tiene que ver. Debemos de entender y comprender cómo, hermanitos, cómo nos han manipulado, cómo nos han sometido a una cajita que tú de aquí ya no sales, porque no me conviene que tú sepas el poder que emana en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu palabra. Hermanitos, nuestra palabra, nuestro hijío es sagrado, nuestro decreto, en verdad nuestro decreto, nuestro decir, lo voy a hacer. Esto debe de hacernos reflexionar, hermano, a entender y comprender que el poder que tenemos, todos, sin excepción ninguna, todos nosotros tenemos el poder de transformar este ser físico, que es solo un contenedor, es una vasija. Esta es una vasija. Nuestro nahual, nuestro tonal, es antiquísimo. Tonal es la luz, nahual es nuestra oscuridad, luz y oscuridad que viven dentro de nosotros. En estas vidas pasadas venimos trayendo sabiduría. Es por ello, cuando hacemos despertar, que le llaman algunos el despertar espiritual, que suena muy comercial, que suena muy, es lo de la New Age y todo eso. No, eso ya existía. Pero para nosotros no es el despertar, no. Es el empoderamiento de nuestro nahual y de nuestro tonal. Y es el fin de este curso. Apenas es la introducción. En algún momento un hermanito me decía, y en el transcurso del curso vamos a aprender a transformarnos. Le digo sí, pero ¿por qué no empezamos a transformar nuestro pensamiento? Vamos por pasos, ¿sí? Nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro vibrar, nuestra palabra. Todo esto nos va a ayudar, nos va a encaminar a ese cambio que queremos. Ahora, ¿por qué te querrás transformar en otro ser? ¿Qué fin tiene? ¿Qué finalidad tú tienes para hacer este cambio? Solo por presumir, véame, yo soy.
Jamás. Una de las claves es jamás, de esta práctica, jamás pretendas ser más que los demás. No. Por muy humilde que veas a la persona, por muy humilde que veas a la persona, tiene sabiduría. Y aprovecha esa sabiduría, esa luz que emana en su ser. Luego decimos, mira cómo se viste. Con esos harapos, ¿qué me puede enseñar? Tranquilos, tranquilos. No, puede venir vestido, ataviado, con grandes telas sagradas, cuando su ser no es lo que debe de ser. Entonces, en conclusión, ser y practicar no es religión. Practicar este pensamiento para mí es un modo de vida. Para mí es un modo de vida. Conectarte con la naturaleza. Saber leer la naturaleza. Ashochi Quetzali. 2. Saber, observar y encontrar las energías. Hermanitos que están en este grupo ya lo hacen. Aquí está la energía. Wow. Yo veo, apenas estoy viendo 2, 3 energías. La hermanita no, que está uno, que está otro, que está otro, que está otro. Es una gran habilidad. Que vamos a nuestro paso, sí. 3. Aprende a ser humilde. La humildad, el agradecimiento, el amor, la intuición y la percepción te permitirán hacer un eterno aprendiz de todos. ¿Sí? En este mundo de la mexicanidad, de la toltequidad, del nahualismo, habemos muchos. Nos levantamos mucho esto. Yo soy, ¿no? Y no debe de ser así, hermanitos. Entre más sepas, más debes de compartir y más debes de guardar silencio. ¿Mm? Dice esta pequeña plegaria. La primera parte. La tercera parte se los voy a compartir a la mitad del curso práctico. Y la última al finalizar cuando vamos a hacer nuestra iniciación. Porque apenas es la introducción. Chinechinapalo, no nahualtzin. Abrázame, mi nahualito. Y no le vamos a pedir que venga de allá arriba, no, está aquí dentro de nosotros. Secuinotlacayo Huancualo. Tiene frío mi cuerpo y le duele y siente dolor, ¿sí? Pero no habla de un dolor físico. Tiene un dolor por falta de conocimiento. Tiene un dolor por falta de entendimiento. ¿Por qué suceden las cosas? Cuando no entendemos esta parte, nos va a doler a una persona que de una u otra forma está enferma. Nos va a doler. Pero debemos de entender que ese cocolistle, que esa enfermedad, no llegó por azares del destino, o porque Dios así lo dijo, o porque el diablo así lo dijo. No. Cada uno de nosotros vamos forjando nuestro camino. ¿Mm? Que digamos,
Ay, pobrecito de mí, yo no hice nada, pero mentira. En este camino debemos de aceptar nuestras consecuencias, hermanito. Yo ya les decía, un preinfarto. Pero gracias a qué? Pues a mi estrés, a de quererme sentir que lo puedo todo. Bueno, voy a aceptarlo. Pues esa parte, la aceptación, no echarle la culpa a los demás. No, es que mis alumnos son los que me exigen que quieren 5 o 6 cursos. No es cierto. No, yo soy el que quiso así. Por eso dice, abrazo lo que me duele. Tengo que ver qué es lo que me duele. La enfermedad del ego, por ejemplo, para nosotros es una enfermedad. La enfermedad de la envidia, la enfermedad de, de estar juzgando a los demás, la enfermedad del miedo. Muchos de nosotros nos da mucho miedo iniciar nuevas prácticas, el dolor de la incertidumbre, el dolor y la enfermedad de la injusticia, porque es una enfermedad, sí, es una enfermedad y coexiste con la justicia. Así es. ¿El miedo y la valentía coexiste? Claro que sí. Los dos están aquí. Entonces, ¿debemos de eliminar la injusticia? ¿Debemos de eliminar el miedo? No. Entonces, son necesarias las dos cosas. Y no lo digo yo. Bafomet, Jesús, en el Amoshli Borgia, en el del Cuautli. Y hay mucho más. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Las dos se necesitan. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Mantenerlo en armonía. Es difícil, ¿sí? Shamani no mi teyuga. Sí, dice, se desquebrajantan mis huesos. Es muy metafórico. O sea que cuando uno hace esa transformación, nuestros huesos se quiebran, nuestras articulaciones nos duelen. Para los que hicimos los ejercicios muy recientemente, en el Calpuli, Huitzilin y Pañejecar, nos empezaron a doler las articulaciones y nos faltaron las plegarias, ¿no? Es esa conexión. Manipatlani o manichipawi, que yo vuele y me purifique y me limpie. ¿Qué me voy a limpiar? ¿Solamente mi cuerpo? No, mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo, mi forma, cómo me están manipulando. Créanme que nos manipulan, hermanito, demasiado. Por donde quieran verle, ¿eh? Por donde le quieran ver. Es manipulación, es control, pero lo más importante es volverte consciente, tomar ventaja de eso que ellos quieren hacer contigo. No, lo que usted diga, mi patroncito, lo que usted... No, 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 no. Ver cuál es su finalidad. Para ello, tendrás que ser muy observador. Tendrás que entender que no vas a ver con los simples ojos, vas a ver con tus emociones. Tienes que ver a través de la respiración. ¿Y cómo voy a ver la respiración? Cuando una persona nos está mintiendo, empieza a respirar diferente. Todo eso tenemos que aprender. Ser sigilosos, sigilosos, cuidadosos con todo lo que nos
rodea. Como Ocelot, ¿sí? Si ustedes han visto a Ocelot, arriba de la imagen está una casa. Ya ahí en esa casa está justamente un tecolote. Y permíteme compartírselos a ustedes. Permítanme. Ahí en la charla que tuvimos con los hermanitos, no pude compartírselos, pero aquí yo los puedo compartir. Permítanme. Aquí debe de estar. Permíteme. Esa es una parte que nosotros debemos de entender, hermanitos, que en los Amoshli, no son- permíteme, que en los Amoshli vienen muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas que debemos de entender. Aquí ya lo tengo, hermanitos. Denme la oportunidad ahorita de compartírselos. Ocelot. Oh, aquí estás ya. A ver, les comparto. Tengo muchas páginas abiertas. Mm, comparto. Hermanitos, díganme ustedes si ya lo pueden ver mi pantalla, donde están los tonales. Tema, Tema. Las ocamates, amigo. Las ocamates. Miren, aquí está Ocelotito. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué les quiero reiterar aquí mucho? Quiero que entendamos este ocelotito. Miren. Este ocelotito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y él es el número 8. Y todos es en su columna, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 está en su columna. Macuili, la transformación. En la parte de su coxis, desechar todo aquello. Sí podemos transformarnos, pero necesitamos desechar todo aquello lo que les estoy diciendo. Pero está una parte en su pie, sí. Y si se dan cuenta en esta parte de nuestro pie, duele mucho. Es doloroso este cambio. En su respiración, tiene a hojitas de malinal. Es medicina, es concentración, el hecho de respirar. Vean la casita que tiene arriba. ¿Ya se dieron cuenta? Es lo que yo les decía. Miren, esa es la casita, es nuestro cuerpo sagrado, es nuestro templo sagrado. Y cuando hacemos la medicina de sahumación y levantamiento de tonal, siempre le decimos al hermanito, la hermanita, ¿me das permiso sanar tu templo, tu cuerpo? ¿Me das permiso? Porque le estamos pidiendo permiso a sus guardianes que tienen su cuerpecito. ¿Y por qué dentro de esta casa está el ticolotito acechándonos de frente? ¿No? Inclusive hasta en una forma, ¿no? En una forma inquieta. Porque dice, debemos de acecharnos primero nosotros. En este templo sagrado debemos de acechar desde adentro de nosotros. Sí. La solteos, la que teje con amor y cariño. Pero también es la solteos, vean la lunita que tiene. Estas dos, precisamente,
desdoblamientos o advocaciones que podemos decir. Todo esto nos habla aquí, hermanitos, en esta parte. Manichipawi, manichipawi. Para poder limpiar este templo, ¿qué necesitamos? Decimos, si no conoces al enemigo, no lo puedes eliminar. No, si nosotros no sabemos cuál es nuestro enemigo, no lo podremos eliminar. ¿Cómo qué? A lo mejor la indisciplina, la de ir postergando, que en las palabras más fifís que decimos, procrastinar. Es que lo iba a hacer hoy el ejercicio que me dijo el maestro, pero híjole, estoy bien cansado, mejor lo hago mañana. Y mañana ya es otro día, ¿verdad? Mañana ya es otro momento. Entonces, todo eso debemos de cuidar, hermano. Debemos de entender que debemos, por eso dice, limpiar. Tengo que limpiar, que yo vuele, pero primero tengo que limpiar, ¿qué? Mis cuerpos sagrados. Mi cuerpo físico, mi cuerpo intelectual, mi cuerpo energético, mi cuerpo emocional, mi cuerpo psicológico. Todo tiene memoria, todo nuestro cuerpo. Sí. Por eso ya en español quisimos traducirlo de esta manera, interpretarlo más bien. Abrázame, mi honorable abuelito. Tiene frío mi cuerpo y duele. Se desquebrantan mis huesos. Que vuelen y se purifiquen. Porque todo cambio duele, hermano. Todo cambio duele. Nuevamente les recuerdo, por favor. Imprímanlo. Tarea para todo este curso. Acecharlo. Veamos. Cuando nos toque trabajar en la veintena con Zipacli, ¿a dónde puedo yo encontrar Zipac? ¿Y por qué está en el pie? Dice, Shinechlapacho y Camotlakensin, Huamopopocatsin, Notezcatlipocatsin. Cúbreme con tu manto y tu humo sagrado, mi honorable espejo humeante de fuego. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, este es su manto. Todos los tonales son su manto con que nos cubra. Que en algún momento tendré que entender que debo de dar mi palabra florida, pero a veces mi palabra puede también ser veneno. Entender de esa manera, ¿sí? Es una pequeña plegaria que de tarea quiero que nos lo aprendamos. Claro, está en nosotros. Yo les doy la libertad, hermano. Sí, yo les doy la libertad a ustedes. ¿En qué sentido? En que si dicen, híjole, pues no me lo voy a aprender. No. Recuerden que estoy formando maestros, no seguidores. ¿Mm? Que aunque les haya prometido que Quetzalcóatl, el regreso de Quetzalcóatl, no, se confíen. Cada uno de nosotros debemos hacer que regrese para nosotros, porque vive dentro de nosotros. ¿Mm? No hueitatzen tezcatlipocatzin, ni mislazojcamachililia. No chitlen tinechmaca, huan tlen amo tinechmaca. Y pampatehuatzin titlamatini, tixocoyotzin, huan tixochahuiactzin, quien se ¿Recuerdan que se divide en tres?
Agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Mi gran y honorable Padre del espejo humeante, te agradezco todo lo que me das y lo que no me das, porque usted es un sabio, el Hijo consentido, y tu aroma impregnas con tu presencia como la flor de 20 pétalos. Ojo, flor de 20 pétalos. ¿A dónde está la flor de 20 pétalos? Miren, estos son los pétalos. Sempohualxochitl. Nahuálicamente, quiere decir 20 pétalos. Son las 20 energías. No es que porque la florecita de cempasúchil, tiene 20 pétalos. No, no. ¿Por qué? Debemos de entender y comprender esta parte. Este vocabulario nahuálico, que es Sexochitl, nuestro cuerpo, nuestros cuerpos son flores. Son flores. Y cada uno de estos pétalos tiene una misión para qué y un por qué está dentro de nosotros. Cuando entendamos todo esto, cuando comprendamos que nuestro ser, nuestro cuerpo íntegro que decimos, está conformado por 20 pétalos, los pétalos son estos: Zipactli, Yeyecatl, Cajli, Huespali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomahtli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. ¿Ah? Por eso aquí en esta plegaria dice: Juan Tishochahuyatzin Kensempoal Xochitl. Porque tu aroma impregnas con tu presencia como la flor de 20 pétalos. El Sempoal Xochitl. ¿Y cuál es ese perfume? El perfume de Tzipactli, el perfume de Yeyeca. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Cómo practicar el Tzipactli? ¿Qué hay que hacer con Yeyeca? Cuando nosotros tejimos esta pulserita, le hablamos de Tzipactli hasta Acatl, ¿no? Empezamos a tejer para que nos proteja. Porque nuestro principal interés es encontrar al Quetzalcóatl y al Tezcatlipoca que viven en nosotros. Acatl, su protector, Tezcatlipoca Ixquimil, el que ve el espejo oscuro de obsidiana, que no ve con los ojos, que ve a través de esta visión extraocular. O sea, sin los ojos físicos. Entonces, es necesario que que les dijera esto, sí, porque es una de las plegarias básicas que vamos a trabajar, ¿sí? Y podremos decir, híjole, no, pues sí, pero a lo mejor, pues sí, se lo está sacando de la manga, ¿no? Pues posiblemente cree que es así, ¿no? Lo dice la Moshli. Como ustedes pueden ver aquí, miren, hermanito, tenemos ¿a quién? A Mictlantecutli. Sí, pero también es un desdoblamiento. ¿Qué es un desdoblamiento? Una advocación, una representación, un enfoque de energías. ¿Alguien me podría decir qué sentido le encuentra a Mictlantecutli
¿con qué desdoblamiento está correlacionado? Chequen por su bastón. Acuérdense de quién porta ese bastón. No lo escuché, hermanito Sildes. Alguien habló, creo que una voz femenina me escuché. Ajá. Sea catl topiltzin temachtiani. O yeye catl. No, no, hermanito. Chequen su bastoncito. Chequen, miren este bastoncito, ¿quién lo porta? Por ahí alguien ya lo mencionaba. Tlaloc porta un bastón. Ajá. Ah, por aquí nos manda el hermanito Miguel Ángel. Es Xipetotec. Es Xipetotec. Con el rostro de Mictlantecutli. Pero chequen, pero van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Chequen su vestimenta, no es totalmente de Mictlantecutli. Su vestimenta de los colores que porta son de Xipetotec. Y en sí, Xipetotec no podemos, asignarle como decir, es un dios. No, es una acción transformadora, al igual que la muerte, al igual que Miquistli. ¿Por qué? Xipetotec lo encontramos en la tierra, claro que sí. ¿Cuándo? Cuando va cambiando estos procesos en las estaciones que decimos. Tlaxopanco, ¿no? Cuando ahorita estamos en esta estación de Tlaxopanco, o nada más Xopanco, cuando cambia de piel nuestra madrecita tierra de color verde. Después de que tiene este proceso de la madurez, de secar las hierbitas, tenemos, por ejemplo, tonalco, cuando todo se seca, hace calor, ¿me entienden? Entonces, si vemos aquí nosotros, aquí miren la manita que tiene Mictlantecutli, nos pone de dos colores. Vean, es como esa mano que empieza a cambiar. ¿Tiene un significado muy profundo? Sí. En síntesis nos dice esta imagen. Para que haya este proceso de cambio, debemos empoderar el que muera. No es que mueran nuestros cuerpos con los que contamos. Nuestro cuerpo físico es lo que quizás nos lo está mostrando ahí, en sus manitas. Pero viene un cambio de pensar y se deja morir. Para que haya ese cambio como Xipetote, como esa acción de cambio, de transformación, tiene que haber muerte. Lo que no nos han enseñado, por ejemplo, es que la muerte no es malo, es parte de todo el proceso. Y la muerte no se refiere solamente que decimos, no, es que ya me morí, ya me perdí físicamente. No, es en esta acción que en algún momento, en alguna clase, yo les decía, desde que nacemos empezamos a morir, ¿no? Algunos me decían, oiga, maestro, pues es algo incongruente, como que después de nacer empezamos a morir. Sí. ¿Por qué? Empezamos a dejar morir
ese nuevo ser humano. Desde que nacemos empezamos a crecer. Vamos dejando morir este bebé, vamos creciendo. Y no lo digo yo, lo dice la Moshli Borgia, Mikisli y Ejeca. Están de espaldas. Los dos están. ¿No? Entonces, en esta imagen nos está diciendo ese cambio a través de la conciencia, ¿no? Aquí nos muestra a Xipetotec con el desdoblamiento, con la advocación de Mixtlantecutli, porque trabajan juntos. ¿Cómo trabajan juntos? Porque al igual que la serpiente, igual que el coatl, para que pueda renovarse la serpiente, para que pueda su piel volverlo ágil, porque tiene esas escamas, las escamas son los que hacen que sea más ágil, sea y crezca físicamente, pueda renovarse, tiene que dejar morir su piel anterior. Lo mismo va a pasar con nosotros. Por eso le estoy tratando de dar mucho énfasis a esta parte. Debemos de entender que para poder practicar esta forma de vida, empezamos a dejar y debemos dejar de practicar, de hacer lo mismo que hacemos. Debemos dejar morir ese pensamiento que no nos ha permitido autorreconocernos el grado, el potencial que tenemos como seres sagrados. Estos pómulos nos recuerdan que nuestra vida es transitoria. Por eso Olin, dentro de la imagen, aquí vean, Olin está aquí en nuestra mandíbula. ¿Pero qué tiene que ver? Si ustedes mueven su mandíbula, nos habla, todo está en movimiento. El alimentarnos nos hace estar en movimiento, en darnos energía, en hablar, en comunicarnos, hace que empiece a haber movimiento, vibración, mucho más profundo. Mientras estés vivo, tendrás que moverte, tendrás que alimentarte, ¿no? Entonces, a eso me refiero, hermanitos. Tenemos a un tecolotito, que está sobre esta serpiente. Ah, tú como Tlacatecolot, nosotros como Tlacatecolot, debemos de entender, observarnos, observar todo este cambio. No tan solo decir, bueno, pues ya, voy a cambiar. Sí, pero si no sabes qué vas a cambiar, ¿cómo vas a cambiar? ¿No? ¿Qué hábitos, qué actitudes debemos de cambiar? Pues depende de cada uno de nosotros. Por eso dice, Shinechmaka, que algo muy importante. Shinechmaka motlasewaltzin. Itlan mo yolahuillayo. Shinechlapacho que moshokoyotzin. Shimotlatki itech notonal. Ijkon motech nimotlatkis. Kentecolotzi. Y pan, no, Witzin, en mi camino. Deme su sombra. ¿De quién? Del tecolotito, del Tezcatlipoca, de nuestro Nahuelito. En tu perfume, no con tu perfume, ¿no? Cuando decimos con, como que estamos hablando de una segunda persona. Créeme que es donde batallé para poder
cambiar esa frase. Porque si yo les digo, con tu perfume, como que le estoy hablando a alguien externo a mí, y no está externo a nosotros. Por eso le puse en tu perfume. Cúbreme como tu hijo predilecto. Anídate en mi ser. Como cuando decimos, Nancano y el chiquiscali. O sea, que está mi cajita, mi cajita de torácica, mi cajita de estos huesitos, ¿no? Así me anidaré en ti como el tecolote, ¿no? Así me anidaré. Lo que estamos diciendo debe comprender que está acá dentro. ¿Sí? Es el pedimento que hacemos. Es el pedimento que hacemos. Después nos comprometemos. ¿Sí? Porque en esta parte no es nada gratis. No es por obra y decisión de Dios que sí, mijito, te lo voy a conceder ese milagro. No, nos tenemos que comprometer. Aquí sí es diferente a la religión. Diosito, dame salud, pero yo no cuido mi salud. Diosito, dame sabiduría, pero pues no estudio, no me estudio a mí mismo, no estudio lo que me rodea, no observo, porque me la paso solo, si veo, me empiezo a juzgar, no aprendo por mí mismo, no hasta que me diga mi maestro qué es lo que voy a hacer, o si lo voy a hacer, si no, no lo hago. ¿Qué me puede hacer él? Él no me manda, ya soy un adulto, hasta los niños a veces no lo quiero hacer, ¿sí? Debemos de comprometer. La mejor forma, la mejor forma que podemos aprender y formar nuestro aneltilisli es practicarlo, hermano. No hay de otra. No podemos aprender por experiencia de alguien. Ahorita yo les puedo dar varios tips, ¿no? Hagan esto, hagan lo otro, pero si no lo hacemos, ¿entienden? Ni mocalactía, ni mohuine, nemis, ken nahualcintli, y camahuizotzintli, Juan yolchipahualistli. Nicastehtas, ahuiac, ipan inyoltonal, no ikniwa. Me comprometo, me encaminaré. O sea, yo tendré, vamos, ya, tienes que hacerlo, vamos, ¿no? No esperaré que me diga el maestro, ¿ya hicieron sus ejercicios? ¿Ya lo hicieron? No es que no lo hemos hecho. ¿Y qué esperan? No, aquí no. Va a depender mucho de nosotros, ¿sí? Por eso me encaminaré, o sea, yo solito voy a tener que ir siguiendo mi sendero. ¿Y quién lo va a forjar mi sendero? Nosotros. Rápido, despacio, va a depender al ritmo que nosotros, pues caminemos en mi sendero. Me encaminaré en mi sendero, como el honorable Nahual, Tecolote, con el corazón limpio. Iré esparciendo el perfume en el espíritu de mis hermanos, ¿no? Agarraré mi perfume y le voy a decir, a ver, hermanito, vente,
te voy dando mi perfume. No, no se refiere a eso. Se refiere a que si por eso les hablaba de los 20 pétalos. En esos 20 pétalos, yo ya aprendí a trabajar con Yeyekat, con mi palabra, a crear proyectos, a crear mi nuevo ser con Zipacli, a proteger mi templo, mi casa, a este proceso con Kahli, con Quetzalin. Yo me permito consumir el Quetzal y el Coatl, ¿no? Pues eso iré esparciendo con mis hermanitos, ¿entiende? Y aquí, con esto terminamos, con este terminamos nuestra plegaria Tezcatlipoca, porque vamos a trabajar con Tezcatlipoca y Quetzalcóatl también, ¿sí? Miren, los primeros ejercicios vamos a trabajar con Tonatiuh. Ojalá, hermanitos, ojalá, y si alguien dice, no, pues es que yo no tengo los videos, por favor me escriben, o si la mayoría dice, no, pues que no vimos sus videos, bueno, los vamos a volver a compartir. Están en YouTube. También ya vamos a subir el segundo bloque de ejercicios, el trabajo con Mesli, pero es para la próxima semana, ¿no? Tonatiuh, ¿qué es Tonatiuh? Chequen esta parte. El empoderamiento de la visión que nosotros debemos de tener para trabajar armoniosamente. ¿Bien? ¿Sí? Tiene, por ejemplo, aquí su Tlemait, y dentro de Tlemait, pues es ofrendar Malinali. Malinali es la hierbita sagrada, una medicina, ¿sí? Pero vamos a agarrar nuestro Tlemait, nuestro Uposhkomil, y vamos a estar quemando incienso. No, 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 hermanitos. Se refiere a que tú esparzas la medicina, que tú quemes esa medicina con tu calor. ¿Y cuál sería? Una de las medicinas muy hermosas. Nimistlazotla y Canochinoyolo. Tlazojcamate. Las palabras que hasta hoy ya llevamos 12 palabras. Ojo, 12 palabras. ¿Mm? ¿Qué hemos aprendido? Ustedes me dirán. La profundidad de esas palabras son interesantes. ¿Por qué les voy compartiendo estas palabras? Porque necesito que los apliquemos en estas prácticas, ¿no? Decíamos yolpahtilistli. ¿Qué es yolpahtilistli? La medicina de nuestra vida. Y esa es la medicina de nuestra vida. ¿Cómo vamos generando esta medicina en nuestro caminar? Por eso lo lleva adentro. Tonatiuh por eso lo lleva en su manita. ¿Cómo va compartiendo como medicina? Y es en la mano izquierda. En la mano derecha lleva la llave. Este como morralito. ¿Cuál es la llave? Es esparcir la medicina. La ignorancia es una enfermedad. Sí, sí es una enfermedad. El miedo es un cocolizli. Es un cocolizli. El resentimiento, la envidia, es una enfermedad. Sí. Por eso, tú y nosotros y todos nosotros vamos a encargarnos de esparcir como Tonatiuh esa medicina. ¿Cuál sería esa medicina para la ignorancia? El conocimiento que vamos adquiriendo. Pero ¿cómo voy a obtener conocimiento? Haciendo mis prácticas. ¿Se acuerdan de este? ¿Verdad? Frente al sol.
Estos son los distractores que se enfocan en cada uno de nuestros ojitos. El principal distractor es acá, este ojo, se enfoca en el sol. A pesar de todos los distractores, están enfocados. ¿Qué finalidad tiene este ejercicio? Aquí no lo está diciendo Tonatiuh, vean. Esta franjita roja que tiene. Y está también con su franjita roja en las trecenas. Búsquenlo, ahí está. ¿Qué quiere decir? Potencializa tu visión, tu observación, tu concentración. Y esto nos va a ayudar, nos va a servir a que podamos detectar el chimaltonal. Pero no tan solo eso, poder detectar qué medicina podemos compartir. Ese va a ser la llave. Entonces, al ser nosotros luz, Tonatiuh, algunos dicen, es que Tonatiuh es el dios del sol. No, hermano. Es el generador de luz y calor. Debemos entenderlo así. ¿Es un gran maestro? Uf, es un gran máster. un gran Temastiano. ¿En serio que nos enseña cosas que difícilmente a veces llegamos a comprender todo? Sí. Del Tonatiuh, del abuelito Tonatiuh, podemos encontrar unas enseñanzas, híjole, que nos sorprenderemos. Para ser un nahual, no basta con tener habilidades de transformarse, no basta. En un nuevo cero energía, yo sí me transformo, no, no basta eso. ¿Es necesario? Sí. ¿Es básico? Sí, cambiar. Es necesario tener un vasto conocimiento sobre el comportamiento humano. Tengo que aprender a acechar. Si yo comprendo su comportamiento, podré ser empático como Tonatiuh. Créame que si Tonatiuh nos cobrara, él fuera el multimillonario del mundo. Tonatiuh. A ver, hermanito Manuel, hermanito Tosnene, hermanita Carmen. Venga para acá. Yo les estoy dando luz y calor. Vienen los impuestos, vienen los aranceles, dice un ser que por ahí anda. ¿No? Imagínense. Él nos enseña. Aquí hay cosas. Dice un hermanito, debemos de aprender a escanear. Porque en nuestro camino vamos a encontrar gente que solamente viene. Me aprovecho y después te los aseguro. Habrá gente que se va a quedar contigo, que te va a ayudar a crecer. Y habrá gente nomás llegará a ver qué pesco con este amigo que le quito, que me da. Si no, pues ya. Créanme. Ahora, y todo lo que vibra en esta dimensión. ¿Por qué es necesario? Tengo que. Cuando yo conozco cómo se comporta, podré imitarlo y en un momento poder tener la habilidad de transformarme como esa persona. Porque hay hermanitos que a mí en lo personal los admiro. Y a mí me gustaría ser como ellos, aprender de ellos.
Yo en algún momento, ¿no? En algún momento de mi formación, porque sigo con el abuelito Cipri, decía, oiga, yo quiero ser como usted, acá, bien, bueno para esto, ¿no? Dice, sí, tómalo, toma lo que te sirva de mí, y lo que no, déjalo. Al igual que Tonatiu, exponernos mucho tiempo al sol también nos puede causar cierta incomodidad, ¿no? Cierta enfermedad. Hasta la belleza cansa, dice José José en su canción, ¿no? Todo con exceso nos va a hacer daño. Todo lo que vibra en esta dimensión y en otras dimensiones para poder entender su porqué y para qué de la vida. Porque la vida estoy viviendo de esta forma, de u otra forma, ¿no? Es esa parte que debemos de reflexionar en este sendero. Así como el abuelo Tonatiuh es disciplinado en su andar, que va brindando luz y calor a todos sin distinguir a nadie. Nadie no distingue a nadie. Aplicado esto a la vida de un nahual, es ayudar a todo aquel que necesite de nuestros servicios en estas situaciones. Ojo, por favor, en esta parte. Cuando se nos pide ayuda, no vayamos. Si quieres te sano, si quieres te ayudo. Cuando nos pidan ayuda, sí, hay que hacerlo. Cuando alguien está en peligro de muerte, también hay que ayudar. Pero solamente en estas dos situaciones. Sí. Si no nos piden ayuda, no se metan. ¿No? ¿Por qué? En estas sanaciones que yo les decía, el 50% tiene que poner de su parte el que se quiere sanar. El 50%. Por muy bueno que seas sanando, por muy bueno que seas ayudando, si esa persona que estás sanando, que estás ayudando, no quiere sanarse, no quiere ser ayudado, no vas a hacer nada. Así es que no nos frustremos en esa parte. Pasa lo mismo con nosotros. Sí, yo quiero ser diferente, quiero entender esto. Bueno, es lo que dices, pero tu actuar es otro. Solo cuando está en peligro de muerte, pues tenemos que apoyar. Cualidades que debemos desarrollar como nahuales, como caminantes de la oscuridad luminosa. Son estas de las cualidades que debemos de aprender. ¿Por qué caminantes de la oscuridad luminosa? Es la conciencia misma. Ese caminante. Somos caminantes nosotros en este sendero. Construir nuestro sendero nahuálico es responsabilidad de cada uno de nosotros empleando las claves vibrar. Son claves que podemos interpretarlo como instrucciones, como técnicas, como ejercicios, como pases nahuálicos, decimos, ¿no? O pases mágicos que diga, ¿no? Entonces, todo es parte de nuestro camino, pero depende de nosotros, ¿no? Otro. Este sí es importante, yo quiero que se aprendan esta palabrita y poder escribirlo por ahí en una hojita. Nehuatzi ni Tonalmeyot. ¿Qué es Tonalmeyot? Un rayo de luz del sol. Es esa radiación, es esa
luz calorífica, es esa luz armoniosa. ¿Y cuándo podemos disfrutar del tonal mayor? En el amanecer y en el atardecer. Sientan a lo delicioso del solecito que calienta, que disfruta, que deleita el cuerpo, la vista. ¿No? Es ese tonal mayor, agradable, delicioso en nuestro sendero. Por eso dice que seamos así, que donde vayamos, hagamos que la persona o las personas que en ese momento compartamos, pues intentemos, pues vibrar como tonal mayor, como ese alito de luz que llega para ellos en su oscuridad. Claro, recordando que también hay personas, por mucho que seas luz, pues simplemente les encanta la oscuridad y ahí van a estar. Dice, ser tonal mayor, el rayo de luz del sol, es cubrir tu mente, espíritu y ser de conocimiento práctico y conexión con las energías de vibración ondulatorias que vibran en nuestro ser sagrado. Son esas vibras. ¿Se acuerdan de los Tezcatlipocas? A través de estas líneas ondulatorias, a través de esta energía que va vibrando, podemos nosotros entender y comprender el valor de la palabra. Por eso decimos nosotros, el hijillo, el aliento, pues es lo más sagrado que tenemos. Inclusive, nuestra intención que nosotros hacemos va ondulando. ¿Sí? Y todo esto, todos los días vamos a trabajarlo tonatiuh. Sí. Algunos dicen, es que es el mismo sol. Mentira. No es el mismo sol. Trabajo por las trecenas. O lo que en algún momento yo les decía. Caminar sobre las trecenas. ¿Se acuerdan? Sí. Hoy es un día 12. ¿No? Malinali. Aquí está. Malinali. Acatles 13. ¿Qué ave es? Quetzaltótotl. Guajolotito hermoso. El guajolotito hermoso. El día de hoy. 12. Machtlaxiwan. Ome Malinali. La medicina 6 y 6. La medicina espiritual y la medicina material. ¿Mm? ¿Cuáles serían las cualidades de ese guajolotito? Bueno, su plumaje, su forma de vivir, de este quetzalito, de este quetzal, este ave hermoso, que nos ayudará a empoderarnos, a vivir realmente la vida tal cual, hermano. ¿Y cómo? ¿Cómo nos lo enseña Tonatiuh? Aquí está, miren, Tonatiuh, nuestro gran abuelo Tonatiuh. Aquí está. Y todo esto que hace Tonatiuh, aquí está la luna que nos enseña a transformarnos, a ir cambiando. ¿Sí? El número 7 es una mariposa, un papalot, un tiza papalot, la bisagra, pero nos habla de esa transformación de nosotros, somos el número 7 nosotros. Todo esto debemos de entenderlo, que Tonatiuh vibra con nosotros, nos va dando las cualidades, que en uno de estos aves podemos nosotros trabajar, claro, ir desarrollando todas esas cualidades de estos aves. Por ejemplo, tenemos aquí el tecolot, miren al tecolotito.
13, 12, 11, 10. En el número 10 tenemos al tecolotito. 5 y 5, 10. Nahual, tonal. Acéchate a ti mismo. En lo espiritual y en lo material. ¿Cómo estás trabajando? Y vean, ¿no? Vean cómo es que tecolote, nos está observando. Acéchate. Las dos cosas. ¿Sí? En la luz y en la luz y la oscuridad podemos encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Sabiduría. ¿Mm? Nos han dicho que en la oscuridad te encontrarás toda la maldad. ¿No es cierto? Transformación, sí, en la oscuridad. Visión, también. Transmutación, sí. Sanación, claro que sí. Y más. Mashochponcayot, o también como le llamamos nosotros, mudras. El florecimiento espiritual utilizando las manos. Esto en alguna clase ya lo vimos, para los que han estado con nosotros, ¿verdad? Decimos pulgar, este representa, dijimos, fuego, ¿verdad? Índice, aire. El de medio es, ahí nos dice que es el corazón, el éter, el yolo, el yoli. Y el último, que el chiquilín, este es agua. Ojo, es importante. Es importante, hermanitos, conocer esto. Porque estas manos nos ayudarán a concentrarnos con tonatiuh. ¿Sí? Es muy importante conocer esto. Mano izquierda, vamos a trabajar con el tonal, perdón, con el nahual, por eso tiene el cordoncito rojo, la pulserita rojo. Aquí no, este sí. Nahual, tonal. Yecma, mano derecha. Poch, ma. Poch, ma, mano izquierda. Huixelo poch, li. ¿Se acuerdan que en las palabras que les mandé, la palabra tli se habla de tletl, de fuego? Son 4 elementos. De los 4, uno de esos elementos se puede crear, alimentar, pero también se puede apagar. ¿Cuál sería? El fuego. El fuego lo podemos crear, lo podemos alimentar, darle leña y está prendido. Pero si ya no lo alimentamos, muere, se apaga. ¿Y los otros 3? No. ¿Cuál? El agua. El agua no se puede. No se puede desaparecer. ¿Se transforma? Sí. Pero a eliminar, no. ¿Qué? Tierra. No lo podemos eliminar la tierra. Aire. ¿Lo podemos eliminar el aire? No. De ninguna manera. No se puede. Pero el fuego sí. Por eso dentro de las palabras vamos encontrando tli. Que en la gramática decimos tli es un sustantivizador de sustantivo, ¿no? Tli.
nantli, tahtli, colotli, pantli. Híjole, muchísimas palabras que terminan con tli. Y dice, no, pues es que eso lo convierte en sustantivo, sí, gramaticalmente, filosóficamente y nahuálicamente, tli se refiere al fuego, al fuego, al fuego transmutador, al fuego que puede cambiar, que nosotros podemos crearlo, alimentarlo o dejarlo morir. ¿Entiende? Es esa advocación que tiene. ¿Sí? Todo esto debe todo eso debemos de comprenderlo, que nosotros tenemos esa facultad de crearlo. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué no crearnos a nosotros? El éter, el yolo, el corazón, este dedito de medio. Por eso es que con ese enviamos la energía, miren, de medio. Decimos, y si se dan cuenta, agua, fuego. Y el de medio, tal vez hayan escuchado o han visto el atlachinoli. Agua, 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 fuego, evaporan aquí a este ser para que pueda subir. Permíteme. Entonces, todo eso debemos de entenderlo, cómo se eleva esta energía, cómo tiene que llegar hacia esa posibilidad transformadora, ¿no? Esa posibilidad. Bueno, en esta parte que les decía son estos los dedos que vamos a utilizar para crear primero esa conciencia, esa luz, esa concentración. Al principio tendremos que necesitar estas manos para poder trabajar, pero va a haber un momento que ya no será necesario. Solamente en esa concentración, en esa visualización que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, 2 ejercicios el día de hoy les vamos a compartir, ¿no? Aquí miren. Ahí. Tonal, energía, luz. Nahual, el sonido de la oscuridad de nuestro ser interno. Tangible, intangible. Estas dos cosas, estas dos energías conviven dentro de nosotros. Dentro de nuestro ser interno conviven, comparten el mismo espacio. Y dentro de estos dos mundos podemos encontrar bondad y maldad, sí, luz y oscuridad. Todo ello contribuye para estar en armonía. Tenemos aquí la luna y el sol, por ejemplo, ¿no? Las estrellas, y ahí está. Ahora bien,
Para comprender esto, hermanitos, Mashochponcayot, el florecimiento integral y conexión espiritual, etérea también, con las diferentes dimensiones. Todas estas manos, como decíamos que es fuego, pulgar es fuego, índice, aire, corazón, ¿verdad? Y esta parte, ese dedito, nos va a hablar de la tierra y el anular, ¿verdad? El anular es la tierra. El menique, el chiquitito, este es el agua. Todo esto los vamos a utilizar. Espero que en algún momento podamos entender y comprender estos ejercicios, ¿verdad? Pero para ello, básico de que entendamos esto, para hacer estos ejercicios ya. Traduciéndolo, traduciéndolo literalmente, dice, observa, calla y aprende. Interpretándolo desde el mundo náhuatl, nahual, filosófico, justamente nos habla de observar bien, observar, no solo ver, lo que les decía hace ratito, acechar es observar también. Amoshinawati se calla, porque si empezamos a juzgar, nos vamos a perder la oportunidad de entender esta energía. ¿Sí? Aprende por ti mismo. Pues tendrá que ser básico, les decía yo, porque si tú no practicas, si nosotros no practicamos, si no hacemos esa conciencia de nuestro trabajo, va a depender de cada uno de nosotros. Yo, desafortunadamente, no lo sé, si es que algunos lo vean así, pues yo no les podré dar una constancia validado, por ejemplo, por la UNAM, no sé, por alguna universidad, yo no les podré dar eso. ¿Cuál sería como su máximo, nuestro máximo reconocimiento? Aprender a conectarnos con las energías que nos rodean. ¿Entiende? Yo en algún momento les dije y les he repetido, pueden tener al mejor maestro, al mejor guía, al mejor gurú, al como le quieran llamar. Pero si no estamos dispuestos, pues simplemente no potencializaremos esa capacidad que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? No podremos conectarnos con el universo. Ometequillome, Iwan Ishpetlanilist. Dos ejercicios que nos empoderan con la visión profunda del Nahual. Aún en la luz podremos encontrar oscuridad. Maíz-Tlaloli. ¿Qué es Maíz-Tlaloli? Es como seguir esta mano con nuestros ojos. Concentración en la búsqueda del Ixtlacotolpetli. ¿Qué es Ixtlacotolpetli? Cuando nosotros hacemos esto, unimos nuestras manos, se hace un tolcopete. ¿Qué es un tolcopete? En el náhuatl es tolcopetli. Este tolcopetli es un contenedor cilíndrico donde se va guardando la mazorca, ¿no? Tolcopetli, el tolcopete es como parecido al canasto, ¿no? Pero este se hace de varas así. Entonces, al hacer nuestras manos, hacen la forma de tolcopetli, ¿no? O sea, esta es la entrada. Por eso se dice ma islacol tolcopetli. El uso de la vista para poder entender el contenedor que tenemos aquí.
¿sí? Del Ixtlacotolcopetli, la búsqueda del contenedor de luz áurica. Eso es Ixtlacotolcopetli, ¿no? El contenedor. El tolcopetli es un contenedor donde se está piscando, aquí corta la mazorquita, lo avientas acá, lo va conteniendo, ¿no? Pero este lo que contiene es esa posibilidad. ¿Y cómo le vamos a hacer? Frente al sol. Hagan de cuenta que tenemos al sol, ¿sí? De frente, pero que sea ese sol color rojito, que es Pilsin, ¿no? Pilsin Tecutli. Porque si el sol está muy fuerte, sí, ciertamente me comentaba una hermanita en el Facebook que compartimos, dice, sí, pero te va a lastimar el sol. Sí, por eso se recomienda que lo hagamos cuando el sol viene saliendo esa bolita roja. ¿Cómo? Hacemos esto. Movemos este dedo, del que es el fueguito, el pulgar, tiene que unirse con este ojo izquierdo, este con ojo derecho acá. Estos ojos van a estar distrayendo, estos deditos van a distraer a estos ojos. Vamos con el otro. Pero el sol aquí. Al momento de ver el sol, vamos a ver dos soles. ¿No? En este ojo veo un sol, este un ojo. Claro. La intención es que al momento de concentrarnos, veamos un solo sol con nuestro tercer ojo. Es despertar este tercer ojo, esta percepción, ¿sí? Que algunos le llaman como la visión extraocular. Ver sin estos dos ojos físicos, ver más allá. ¿Qué sentido tiene? Que hagamos este ejercicio. Una de las importancias es aprender a concentrarnos y no distraernos, ¿no? No importa, a lo mejor ya llego a un lugar de mucho bullicio, ¿no? Por acá pasa una persona, por acá pasa otra persona, y yo llego y me pongo a observar ya sin usar los dedos, ¿no? Pues ya me concentro con el Pilsentecus. Eso es la finalidad, esa es la finalidad. Ver más allá de. Pero sobre todo, más que podamos desarrollar la cualidad de leer la energía de los y de las hermanitas que nos rodeen en ese lugar, este ejercicio. Háganlo, háganlo. Los que ya lo hemos hecho, cuando estamos haciendo este ejercicio, ¿verdad? Vemos dos soles, pero como vamos concentrándonos al paso que vamos desarrollando esta cualidad, llegamos a ver solamente a observar a través de este ojo en medio. Ya vemos un solo sol. Ese sería el primer ejercicio. Háganlo. Y si les es posible, después de hacer esto, de concentrarse, ya solamente ve un sol, pídanle a alguna persona que esté aquí al lado izquierdo de ustedes. Ya se concentraron y de manera rápida, intuitivamente volteen a la persona que tienen al lado e intenten detectar su chimaltonale, o sea, su campo áurico, ¿no? ¿De qué colores? Porque los colores influyen mucho en este desarrollo de la cualidad, de la visión extraocular, de la visión de más allá, no tan solo con los ojos físicos, ¿sí? Mañana lo haremos ese ejercicio. Yo sé que algunos ya lo hicieron, ¿no? Y qué bueno. Ahora encuentren un momento de ver a las personas cómo es su campo áurico. No porque vean que su campo áurico es de color negro, quiere decir que es malo. No, tiene un significado.
Y no siempre vamos a encontrar del mismo color su campo áureo. Depende mucho del estado de ánimo en ese momento. ¿Eh? Bueno. 2. Ome. Ixtololo. Huehue. Teonahualchi. El ojo sagrado de la luz intransigente. Es más allá. Algunos le dicen el ojo que todo lo ve. La energía vibrante que está entre nosotros y más allá del universo. ¿Y cuál es? El éter de este dedito. Hay una energía aquí que puede ser creado. ¿Y cómo lo vamos a enfocar hacia nosotros? Agarramos aquí esos deditos, miren como un rombo, por eso les puse ahí un rompito. No es el corazón que comercialmente se nos va. No, 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 no es el corazón, es el rombo. ¿Sí? Ya tenemos aquí, enfocamos al sol. Simplemente hacemos que aquí en medio, que de nuestros dedos, ubiquemos al solecito. Y los dos ojos, enfoquémonos al solecito. Después de eso empezamos a respirar. Nos concentramos, ponemos en blanco nuestra mente y nos enfocamos a ese solecito. ¿Ya? El siguiente paso es llevar y traer. Llevar y traer. Llevar y traer. Pero enfocando nuestros ojos al sol. Pero no cuando esté fuerte el solezazo, no. Cuando está rojito. ¿Y para qué nos va a servir? Para encontrar ese éter, ese poder. ¿Qué se nos puede presentar? Pueden presentarnos figuras, imágenes, inclusive rostros de seres. ¿Mm? ¿Y qué tiene que ver esto con las prácticas nahuálicas? Tiene que ver. Necesitamos saber encontrar donde los demás no ven nada. ¿No? La visión. Potenciar la visión física y extraocular. ¿Para qué? Para detectar la energía. Y toda esa energía, aprovecharlo. ¿Mm? ¿Y qué sería esa energía? Algunos le llaman prana, algunos le llaman el alimento sagrado, algunos le llaman la fuente sagrada. Nosotros le llamamos Nahualpastilistli, la sanación del náhuatl. Sí, es esa energía que se genera. Cuando nosotros aprendamos con este ejercicio a detectar esa energía, ¿se acuerdan que les decía? Empezamos. Tenemos aquí al solecito, ¿se acuerdan? Alimentarnos. Alimentarnos. Una forma de alimentación. Una nueva forma y diferente de alimentar nuestra energía sagrada. Nuestro templo sagrado. Nuestro teocali. Teo, sagrado. Cali, casa. ¿Sí? Ahora bien, bueno, pues maestros que yo, mañana hagamos este ejercicio. Si se pueden, grábense.
no es obligatorio, pero sí los que quieran aprender a sentir esta energía, háganlo. ¿Sí, hermanitos? Entonces, esta es la primera. Esta es la primera parte. 2 ejercicios. Mañana es, ¿qué es? Miércoles. Hagamos este ejercicio. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ustedes necesiten. Y también el tiempo en que dure ese solecito hermoso de Pilsin Tecutli. El jueves, este ejercicio, ¿no? Ponemos aquí al centro. Concentramos. Ya nos concentramos, ahora empezamos a hacer esto. Con respiraciones. Yo les puedo decir que pueden encontrar, pero necesito que lo hagan. Estas 2. Todos estos 2 ejercicios, ¿para qué nos va a servir? Para potencializar esta visión, esta conexión que tenemos aquí. Hacerlo florecer, como dicen en los Amoshli. Si ustedes han visto en los Amoshli, por acá algunos tienen flores. Justamente es eso, florecer a través de la mente, a través de esa conexión. ¿Sí? Bien, hermanitos. De mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartirnos algo o alguna experiencia que hayan tenido con estos ejercicios. Yo sé que algunos se integran por primera vez el día de hoy, pero algunos ya los hemos hecho. Les he adelantado. ¿Sí, hermanitos? Los escucho. Sebastiani, Sí, a mí me llamó mucho la atención cómo el dedo de en medio es el corazón, es el éter, que es la energía más pura que hay. Sin ujú, embargo, siempre se nos da, o es o se toma como un dedo de grosería, ¿no? Y creo, me vino a la mente, mira qué forma tan chistosa de adormecernos, de dormirnos, es como, se me hace como la cruz de ceniza, ¿no? Es tapar el tercer ojo a sí mismo, a tapar esta energía que es la energía más pura, más fuerte, más potente, volverla una grosería. Eso me llamó mucho la atención. sí, Sí. sí, hermanita. De hecho, esa es la intención del sistema. Distorsionar, transformar para que nos puedan manipular. ¿Sí? Y cuando hagamos el ejercicio, en algún momento, algunos le llaman el tridente, pero es agua, fuego y el éter, y el corazón. Mando mi petición. En algún momento en la noche háganlo, hagan su petición. Mando esta sanación para los hermanitos que están sufriendo, que están pasando por un momento difícil. Yo lo envío al universo y el universo se encargará de enviar a los demás. Todo lo que damos se nos multiplica, se nos triplica. ¿Sí? Hermanito Akatsin, lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Sebastiani, buenas noches, hermanitos. Yo tengo una petición y 2 preguntas. Sí, Una, sí. le quería comentar, pues, Sebastiani, sobre las vías positivas. A mí, me gusta, este, hacerles copia en una printeadora y, como tiene el fondo color negro, pues se gasta muchísima tinta. Entonces quería pedirle, pues, si sería tan amable de poder cambiar el fondo de
las vías positivas a otro color para que no gaste tanta tinta. Esa era mi petición, Temastiani. Y Ujú. la pregunta que tengo sobre los ejercicios que nos acaba de dar, ¿se pueden hacer en el día o en la tarde, verdad? Cuando va saliendo el sol o cuando se va metiendo, ¿verdad? Sí, Y bueno, y entonces otra pregunta que tenía, usted ha mencionado que los trabajos nahuálicos se hacen los días, especialmente pues los días martes y viernes. Entonces hoy es un día martes y pues me preguntaba si nos pudiera dar algún ejercicio que pudiéramos hacer ahora como para, para ver si podríamos ensoñar o algo así, pues algún ejercicio para eso. Y ya eso eran mis preguntas. Muchas gracias, Temastiani. sí, hermanito. Claro que sí, en este momento, pues quizá ya no está el sol, ¿verdad? Pero están las estrellas, o está nuestra velita, pero utilicemos estas manos. Cuando los estemos moviendo, fuego, aire, corazón, nahual, tierra, agua. Inclusive podemos hacer un ejercicio con vino, fuego con fuego, agua con agua, y miren, envío la información con respiración. ¿Y qué estoy intencionando? Que como mi cuerpo también es agua, es fuego, es aire, porque estamos respirando, es aire, tenemos de aire en nuestra sangre. Tierra, somos tierra, tenemos minerales en nuestro cuerpo. Y esto lo estamos enviando. Inhalo y exhalo. Un ejercicio que hoy antes de dormir nos puede servir para llamar a nuestra energía sagrada y enviar esta información. ¿Y por qué no esta sanación, hermanito? Hoy le mando una sanación a distancia a fulanito de tal. O si no tengo a nadie en mente, hoy mando esta sanación, mando esta sanación para toda aquella gente que necesite un poco de la energía que yo tengo. ¿Sí? Es un ejercicio que podemos practicar conociendo nuestros dedos. Por eso les decía, fuego, aire y éter. ¿Se acuerdan? El empoderarnos, hacer el triángulo, elevar nuestra energía, nuestra vibración. 1, 2, 3. ¿Verdad? 4. O sea, cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no estamos haciendo la señal de la Santa Cruz, no. Estamos elevando nuestra vibración hacia el universo, hacia Mixcoatl. ¿Entienden? Pero bueno, lo haríamos en algún momento. Ya hay videos de estos ejercicios con los dedos. En YouTube van a encontrar. Pero bueno, hagámoslo. No nos amontonemos mucho trabajo, hagamos un ejercicio. ¿Por qué las clases son los días martes y viernes? Bueno, como ustedes sabrán, dentro de este círculo al que pertenezco, tiene el sincretismo religioso. Se guía también a través de ese sincretismo religioso, a través de esa forma de proteger la energía, de sabiduría,
se dice que los días martes son muy recomendables, que se abren portales, se abren espacios para conectarte con tu energía nahuálica. Martes y viernes. Otros días no. Yo le decía al abuelito, como, ¿qué ejemplo me puedes dar más como para entender mejor? Dice, bueno, ustedes que van mucho, dice, a las oficinas de gobierno, vas un día lunes, martes, miércoles y puedes llegar y entregar tu documentación. Pero a ver, vete un día sábado, un día domingo, no hay nadie. Aunque lleves tu documentación, se lo metes, pero pues nadie te lo recibe. Igual. Si no lo haces en este día, dice, lo que creemos es que las energías no reciben tu ofrenda. Sí lo puedes llevar, ahí lo dejas, ¿no? ¿Y cuál es esa ofrenda? Tu tiempo, tu espacio, tu energía, tu flor, tu vela, ¿sí? Y con respecto a los documentos, híjole, pues sí, intentaríamos cambiar el fondo, ¿verdad? Para poder imprimir los documentos. De otra forma también, queremos hacerlo en Word, ya para enviárselos y lo puedan imprimir en Word y esto, aunque no lo impriman, ¿verdad? Para que ustedes tengan la información. Estamos escribiendo sobre eso. Créanme que lo que he aprendido, pues me lo han compartido de manera oral. Yo tengo que hacer el trabajo de escribirlo y pues lo que me ha costado mucho es lo que me dicen en náhuatl. Ahora interprétalo o tradúcelo al español castellano mexicano. Hay algunas cosas que no les encuentro las palabras, pero vamos a intentar. ¿Sí, hermanito? Bueno, Muchas ese sería un gracias. poco a lo mejor por contestarle a su pregunta, hermanito. Tlazohcamati. Bien, pues hermanitos, de mi parte sería todo. Y, ajá, sí, hermanita, la escuchamos. Tlazohcamati Temachtiani. Entonces, bueno, tengo una pregunta. Cuando usted nos deja de hacer los ejercicios o lo que tenemos que practicar, lo ideal sería hacerlo en martes o viernes, o como son tareas y prácticas, pueden ser en cualquier día. Conforme les vaya yo indicando. Hace ratito les decía el primer ejercicio mañana miércoles, el siguiente día el jueves. Terminando el curso, podrán practicarlo los días martes y viernes, aclarando. No porque ya terminó el curso, ya no los voy a practicar. No, esto es toda una vida. Es toda una forma de vivir. Porque cada vez que lo practiquen estos ejercicios, podremos aprender más. Ahora, cuando yo les hablo de que no es algo cuadrado, de que es que debe de ser así, pueden decir, bueno, mejor retomo los días del tonal, por ejemplo, en CIPAC le hago el primer ejercicio, porque en sí son 20 ejercicios. ¿Sí? Son 20 ejercicios. Y vamos a dándole correlación con las energías que son 20, sí. Por ejemplo, Cipactli es la vista, que está muy concentrado, ¿no? Yeyekal se practica más la respiración, ¿sí? Pero por ahora, primero tenemos que practicarlos, ir obteniendo. Y yo sé que entre más práctica le hagamos, más conocimiento obtendremos. Pero quizá para otro hermanito va a encontrar otro conocimiento, el otro hermanito lo va a encontrar otro conocimiento. ¿Es válido? Claro que sí. Por eso cuando les digo, vamos a forjar nuestro sendero. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Algunos va a ser más rápido, algunos vamos al paso, pero lo importante es hacerlo. ¿Sí, hermanito? ¿Hermanita? Sí, Temachtiani, Tlazohcamati. Tlazohcamati. Bueno.